Saludos, muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos una semana más a nuestro En Detalle. Ya saben que vamos a rescatar, a recuperar, a mirar con lupa un asunto de la actualidad asturiana de los últimos años, utilizando para ello además las imágenes de las que disponemos en nuestros archivos. Hoy nos vamos a fijar en la ciudad de vacaciones de Perlora, un clarísimo ejemplo de cómo algo que funciona, en cuanto que los políticos ponen sobre ese asunto sus manos o sus intereses, deja de funcionar. La ciudad de vacaciones Perlora llevaba funcionando desde mucho antes de los años 50 y 60. Funcionó muy bien hasta que en el año 2006 el Principado decidió privatizarlo. Hoy en día aquello es un páramo absolutamente desolado, con las viviendas prácticamente destruidas de lo que antaño fue un lugar ideal para las vacaciones de muchos turistas venidos de fuera de nuestras fronteras regionales. Hablamos de este asunto, entrevistamos además a uno de los trabajadores de Perlora, a uno de quienes fueron trabajadores de esa plantilla, y como siempre además despediremos este En Detalle, como es habitual, con nuestras clases de asturiano. Eso es lo que les espera y comienza precisamente el programa con ese vídeo que emitimos para documentarnos sobre lo ocurrido en esta ciudad de vacaciones de Perlora. La crónica de lo ocurrido con la llamada ciudad de vacaciones de Perlora, como bien saben y denuncian vecinos y medios de comunicación de Carreño, es un claro ejemplo de cómo los políticos son capaces de estropear lo que tocan. Comportándose como una especie de rey Midas a la inversa, los gobiernos regionales autonómicos convirtieron este valioso refugio turístico de más de 360.000 metros cuadrados, que funcionó muy bien durante más de 40 años, en algo inútil e inservible como lo es actualmente. En origen, hace más de 40 años, la ciudad de vacaciones de Perlora formaba parte del grupo de residencias de tiempo libre. En él se incluían instalaciones vacacionales dirigidas a los trabajadores y sus familiares, además de a otros colectivos como jubilados, grupos juveniles, etc. Esto les permitía a todos ellos gozar de unas vacaciones y un ocio que en aquellos tiempos era un lujo nuevo reservado solo a unos pocos privilegiados. Fue en el año 2004 cuando comenzaron los problemas para estas instalaciones. El Principado, gobernado por el PSOE, decide despedir a los operarios de dichas instalaciones. El objetivo se logra en diciembre del 2005 tras ser desalojados por los antidisturbios de la Guardia Civil alrededor de medio centenar de trabajadores que se habían encerrado en las instalaciones para tratar de impedir el derrumbe de estos inmuebles y para protestar contra la privatización del complejo residencial. A pesar de las protestas, la consejera de Cultura y Turismo en ese momento, Ana Rosa Migoya, aseguró que el proceso de privatización era imparable, al tiempo que los responsables regionales definían Perlora como el mejor enclave del litoral, no solo del Cantábrico, sino de todo el país, por lo que el proyecto hotelero y hostelero que se pondrá en marcha en la zona, decían, sería fantástico. El despido de los trabajadores, que llevaban años en este complejo para poder así privatizarlo, a pesar de su férrea lucha para evitarlo, consumó el destrozo de la ciudad residencial en pos de un vil pelotazo urbanístico tan habitual en la época del boom inmobiliario. La incompetencia, la desidia, la mala fe y el desprecio por la seguridad jurídica y las leyes de la contratación pública hicieron el resto. En el 2005, 3 empresas se mostraron interesadas en la privatización de esta ciudad de vacaciones de Perlora. Se iniciaba un proceso, nunca concluido, para ser convertida en un complejo turístico dotado con hotel de 4 estrellas, talasoterapia, apartahotel, villas residenciales y restaurantes. El proyecto, presupuestado en casi 83 millones de euros, crearía 200 empleos. Sería liderado por 6 empresarios y el Principado tendría un 20% de la propiedad. Evidentemente, nada de eso ocurrió. Pasaron 5 años y en octubre del 2009 la ciudad de vacaciones de Perlora, a pesar de haber sido adjudicada 2 años antes a un consorcio empresarial asturiano, participado por la administración regional, seguía sin ver levantada ni una sola piedra, incapaces de materializar la inversión comprometida. La crisis se aliaría a partir del 2010 con la incompetencia de la administración regional para hacer que el proyecto quedara en nada. Al final, el hotel fue derribado a finales del año 2005 y los chalés, a pesar de su interés arquitectónico, edificios de servicios y algunas instalaciones deportivas,
permanecen en un lamentable estado de abandono a la espera de un nuevo gestor o de nuevos políticos. Las asociaciones de vecinos y ecologistas de la zona han denunciado en diversos vídeos esta situación, que hace que las instalaciones sean ahora un foco de suciedad, donde acuden algunos para drogarse o como picadero para encuentros sexuales esporádicos. Hola, una de las cosas que hay que aclarar sobre el abandono de la ciudad de vacaciones de Perlora es que se está refiriendo a los edificios públicos, instalaciones y chalés. Lo que son las playas están abiertas, de hecho existen algunas terrazas donde poder tomar tranquilamente una cerveza o lo que se quiera este verano. Se puede venir a bañarse, a tomar el sol, existe un servicio mínimo de jardinería, recogida de basuras y por supuesto vigilancia en las playas para que sus usuarios no tengan ningún problema, ningún percance grave. En origen, hace más de 40 años, la ciudad de vacaciones de Perlora formaba parte del grupo de residencias de tiempo libre, que eran instalaciones vacacionales dirigidas a los trabajadores y a sus familias, además de a otros colectivos como jubilados, grupos de jóvenes, etc. Dichas instalaciones permitían a estos colectivos gozar de unas vacaciones y un ocio que en aquellos tiempos era un lujo reservado solo a unos pocos privilegiados. Con la llegada de la democracia, las instalaciones fueron transferidas al Principado de Asturias. Perlora pasó en pocos años de ser un lugar ejemplar para el ocio al servicio de los trabajadores a un caos de problemas y cuentos chinos, como el curioso caso de la Universidad Americana de Perlora. Al final, el hotel fue derribado en una operación relámpago contra, abro comillas, aluminosis, cierro comillas, y los chalés y edificios y equipamiento deportivo permanecen en un lamentable estado de abandono a la espera de un nuevo gestor o de unos nuevos políticos que den vida a la ciudad de vacaciones de Perlora. Por sus playas, por su paisaje, por su riqueza natural, yo invito a la gente a que venga y conozca la ciudad de vacaciones de Perlora, porque además, si se conoce, más fácilmente y más pronto se podrá llegar a una solución al abandono que padecen los chalés y los edificios públicos de esta emblemática instalación de la costa asturiana. Y esa circunstancia es el estado de abandono de la ciudad residencial. El que fue un enclave pionero en los años 60 y 70 en poner el ocio y el turismo al alcance de los trabajadores y trabajadoras, permanece desde hace algunos años en un lamentable estado de abandono, sin que a fecha de hoy surja un nuevo proyecto que lo revitalice. A finales del siglo XX, mientras la costa asturiana se llenaba de promociones urbanísticas enfocadas al turismo y la segunda vivienda, la ciudad residencial de Perlora, cuya gestión depende del Principado de Asturias, se sumergía en problemas y aventuras exóticas, como el caso de la Universidad Americana de Perlora. Se trataba de una universidad ficticia que al parecer se especializaba en traer ciudadanos orientales a Europa. Ahora, tal y como informa el periódico comarcal El Faro, las aventuras son de tipo erótico anunciadas en las redes sociales y tienen como sede algunos de los numerosos chalés abandonados del complejo. Si la situación de la ciudad residencial de Perlora era mala, ahora sí que se puede decir que va de culo. En la actualidad, la ciudad de vacaciones de Perlora se encuentra en un limbo sin proyectos de futuro. El que fue un enclave pionero en los años 60 y 70 en poner el ocio y el turismo al alcance de los trabajadores, permanece desde hace años en un lamentable estado de abandono, sin que a fecha de hoy surja un nuevo proyecto que la revitalice. Hay quien compara la ciudad residencial de Perlora con un Chernóbil asturiano, producto de una explosión nuclear de ineptitud política y contaminada por la radioactividad de una pésima gestión que tardará muchos años en desaparecer. La serie de vídeos que acabamos de ver ahora mismo nos han documentado sobre lo ocurrido en Perlora y comenzaba precisamente ese vídeo hablando de la historia triste de Perlora, comenzaba diciendo que los políticos en ocasiones son
una especie de rey Midas, pero a la inversa, porque en lugar de convertir en oro lo que tocan, pues lo que podía ser de oro lo convierten en auténtica basura. Pues eso es lo que ha ocurrido con Perlora, una de las historias, ya digo, más tristes de cuantas pueden haber ocurrido en Asturias en los últimos 20 o 30 años. Aguantó la época franquista, aguantó la transición, pero no aguantó las embestidas en el año 2004 de un gobierno regional empeñado en privatizar una de las zonas de mayor interés turístico, de mayor atracción turística en el Principado. Vamos a hablar de la historia de Perlora esta noche y para eso está con nosotros Julio Antuña, que es el delegado de Comisiones Obreras, fue el delegado de Comisiones Obreras en Perlora, donde había 94 trabajadores en ese momento hasta que se decidió esa privatización. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, han pasado muchos años ya de todo esto, pero algunos recuerdos todavía los tenemos ahí frescos en la mente por la gravedad de los mismos, ¿no? La privatización, el desalojo que os hicieron, etcétera, ¿no? Si te parece, Julio, podemos empezar recordando a nuestros espectadores, aunque ya hemos visto ese vídeo que lo describe, pero haciendo un poco de historia y contando a la gente cómo empieza todo este triste asunto. Efectivamente, es muy triste esta historia. En el 2006 cierra las puertas una institución que era la Ciudad de Vacaciones de Perlora, creada en la época del franquismo para facilitar bueno, pues la estancia estival, las vacaciones de la gente trabajadora con menos recursos y que tenía un fin de turismo social. Alrededor de ello fue prosperando el pueblo de Candás, aportaba a la economía local unas sinergias muy importantes y la cosa daba bien. Incluso el año que cerramos, el 2006, habíamos logrado los trabajadores, porque éramos los trabajadores realmente los que tirábamos por la instalación, con pocos medios, con unas instalaciones que fueron quedando poco a poco obsoletas, por la falta de inversiones y falta de un compromiso, pues fueron quedando y éramos los trabajadores los que íbamos tirando. Bueno, pues en el 2006 deciden poner punto final a esta historia, sin pararse a pensar. Quizás el gobierno de aquel momento, el gobierno socialista, imbuido por la fiebre del ladrillo, la especulación urbanística, pensaron que iban a hacer allí un marinador. Y lo que hicieron fue un desastre total. Cerraron una instalación que unos cuantos años después, desde el 2006, pues no tiene perspectivas ni de lejos de volver a funcionar, de volver a generar esa dinámica en la economía tan positiva, ¿no? En aquella época, bueno, pues llegábamos a ocupar en temporada alta con 700 personas que llegaban a Asturias desde todos los puntos de España, del extranjero, que se volvían locos, que disfrutaban con aquellas instalaciones, bueno. Sí, la verdad que sí, eran unas instalaciones bonitas, como tú bien dices, pensadas para gente que a lo mejor no tenían un elevado poder adquisitivo, pero que podían disfrutar de unas vacaciones como si lo tuvieran, unas vacaciones en un sitio privilegiado. El propio gobierno regional llegó a decir que Perlora es el mejor enclave del litoral, no solo del Cantábrico, sino de todo el país. Y efectivamente, como tú decías, detrás de esto podía estar la mano de la especulación urbanística, que ahora ya nos parece lejos porque explotó aquella famosa burbuja, pero que en ese momento estaba en su máximo apogeo, ¿no? Sí, la propia consejera Ana Rosa Migoya, que nosotros tenemos que criticar con toda la dureza, porque tuvo una actitud prepotente, chulesca, vergonzosa, llegó a decir que Perlora batía cada año récords de ocupación, y que más ocupación, más pérdidas se producían. Es morir de éxito, y es demostrar la propia incapacidad del político. Ahora ha pasado a segunda fila en la política de momento, veremos a ver, reconocer que no es capaz de modular las medidas necesarias para hacer que aquello genere más valor, genere más riqueza y funcione mucho mejor, que se podía hacer, era posible, ¿no? Desgraciadamente pues nos colocaron una banda de políticos inoperantes al mando, con el gerente Javier Becerra a la cabeza, con la consejera Ana Rosa Migoya, que decía lindeces como estas tan graves, y bueno, pues desgraciadamente no asumieron su responsabilidad y estas instalaciones se están perdiendo para Asturias, para el pueblo de Candás, de Carreño y para todo el mundo. Como bien dices, lo que se quiso hacer fue privatizar algo que era público hasta ese momento. Había dos problemas a partir de ahí. Uno, la pérdida de puestos de trabajo. Había 94 trabajadores, si no me equivoco, sí. Y dos, que bueno, se utilizaba todo aquello para un fin privado. Para eso se llegó incluso a montar una especie de holding de varias empresas privadas que debían hacerse con aquello, pero al final eso nunca se llevó a efecto, ¿no? Nosotros lo decíamos muy claro. En aquel momento decíamos que aquello no era una privatización, no era nada, era un puro expolio.
Era patrimonio sindical acumulado, construido en la época del franquismo con las cuotas que obligatoriamente pagaban los trabajadores, y era hacer para rendimiento, para beneficio de unos particulares, lo que era de todos los asturianos, ¿no? Entraron a licitar, sacaron en el boletín oficial del Principado de Asturias la licitación, entraron a licitar 3 empresas, incluso puede que hubiese alguna, y la participación, alguna más, y la participación del Principado de Asturias. Contratas Iglesias, el restaurante El Uruguayo y alguna más que no recuerdo ahora mismo, que se encontraba en aquel momento en concurso de acreedores en una situación de escasa solvencia, de escasa garantía, y que nosotros decíamos que aquello que podía acabar como terminó. El tiempo nos ha dado la razón y aquello se está perdiendo. Cualquiera que vaya por allí y da un paseo puede ver a las claras cómo está todo, un abandono, una desidia, inoperancia, el más puro estilo. Muchos años después, pues aquello no hay proyecto. Además, todo rodeado de la actitud del Ayuntamiento de Carreño, con el alcalde Ángel Riego y Aurea Gutiérrez, la concejala, que en aquel momento llevaba la competencia, de total desinterés, despreocupación. Incluso yo creo que se les llenó la cabeza de pájaros, pensaron que iban a hacer el agosto allí y que allí se iba a hacer algo bueno, pues mucho más ambicioso y mucho más tal. En un plan general de ordenación urbana, que luego pretendían las empresas que se adaptase el plan de general de ordenación urbana al proyecto que traía la empresa, cuando debería ser la empresa la que se ciñese al plan general. O sea, un despropósito total y absoluto, un oscurantismo, una mano negra y la incapacidad política de echar a andar aquello que además, mientras se hubiese instalado un proyecto empresarial serio, pues perfectamente podría haber seguido funcionando y dando una continuidad del servicio el propio Principado. Ya vemos lo que ha pasado. Bueno, vosotros en un principio evidentemente os negáis en rotundo a que se desmantele Perlora para utilizarlo con fines privados. Incluso llegáis a encerraros allí, hay pancartas que hemos visto en ese vídeo por todos sitios. Incluso llegan a desalojaros por la fuerza del centro, ¿no? El derribo de la residencia, el edificio conocido como Jacobo Campuzano, marcó el punto de inflexión de las intenciones. Nosotros ya veíamos que si no había unas inversiones, que si no había un proyecto, aquello no podía tener continuidad, aquellas instalaciones se iban deteriorando, 50 años, con unas inversiones mínimas, tal. Ese punto marcó lo que iba a venir después. Nosotros nos encerramos, defendimos que no se derribase, que se retomase, que se rehabilitase el edificio por su singularidad y por era el símbolo, ¿no? Nos enviaron a la Guardia Civil antidisturbios a desalojar a los trabajadores de una manera bochornosa y vergonzosa, ¿no? Era una demostración de la actitud que iban a tener y que tuvieron en todo el proceso. Nunca quisieron sentarse a dialogar, la consejera Ana Rosa Migoya y el Partido Socialista. En más de 30 ocasiones los emplazamos por escrito, la documentación la guardamos algunos trabajadores celosamente aún para el recuerdo, porque algún día será digna de estudio, y nunca quisieron sentarse a hablar con nosotros. Ana Rosa Migoya llegó a decir que el proceso de privatización que era imparable. Lo dijo después de que vosotros os encerrarais allí y por las bravas intentarais evitar ese derribo y ese desalojo del centro de Perlora. Llegó a decir, ya digo, que no había forma de pararlo y bueno, así fue, ¿no? Sí, Ana Rosa era una mujer muy vehemente, prepotente, ¿no? Todo el mundo lo ve por ahí a las claras. Nosotros no nos arrugamos a decir lo que está a las claras, ¿no? Y bueno, pues es una actitud, y así le fue, y así fue al proyecto empresarial que tenía que haber sido el motor del desarrollo turístico del concejo de Carreño y de toda la comarca. Una ciudad, unas instalaciones que lo tenían todo, desde una iglesia, de una clínica, comedores, bares, cafetería, tiendas. Era una pequeña ciudad. Con 360.000 metros cuadrados, me parece. Sí, ¿no? Quizás en el mejor punto del litoral asturiano. A 10 minutos de Gijón, a 10 minutos de Avilés, a 15 del aeropuerto de Asturias, un lugar muy apetitoso para la especulación. Ya sabes cómo van este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Por qué nunca se llegó a construir? ¿Por qué nunca se llegó a hacer nada? Porque ese proyecto en el que, como tú decías, había pues 3 o hasta 6, dicen algunos, empresas implicadas con el propio Principado, y por qué al final
todo esto no funcionó? Porque el desalojo final se produjo, creo, dijiste en el 2006, si no me equivoco. Sí, 2005-2006. Pasan años, ya han pasado 6 años incluso, y aquello está ahora peor que antes, porque ahora está abandonado, claro. Pero ¿por qué en estos 6 años no se ha llegado a construir nada? Sí, está claro que la solvencia del grupo empresarial que planteó, que presentó propuesta, una concesión por unos 50 años, no tenía solvencia suficiente, no tenía tal. En medio de esto se junta también, y recientemente, no tanto hace que rescindieron la concesión que tenían a esta gente, sin presentar una alternativa de continuidad, de haber una alternativa. No tenían garantías de solvencia y el proyecto nació muerto de por sí porque no había algo sólido, algo firme y bueno, pues los políticos se dejaron seducir por cantos de sirena. Llegó la explosión de la burbuja inmobiliaria, de todo este tipo de cuestiones de ladrillo y tenemos la ruina que tenemos ahora mismo. Nosotros un grupo de trabajadores nos reunimos el año pasado en el Hotel Piedra, de todas las etapas a lo largo de los 50 años, gente muy veterana, gente de la última etapa, a comer y a charlar y tal. Entendemos de que Perlora puede aportar todavía muchas sinergias a Asturias. Eran 700 personas que llegaban en temporada alta, incluso en temporada baja había una demanda suficiente que permitiría aquello ponerlo a andar y planteamos de que se tenga una continuidad, de que se presente un proyecto y bueno, pues con la configuración del nuevo gobierno, si termina el culebrón, seguramente desde Comisiones Obreras vamos a lanzar una propuesta en el ámbito de la concertación, en el ámbito de los planes como el Pacto Institucional por el Empleo, el Pacto, bueno, todo este tipo de historias. Pues plantearemos una alternativa para que esto recupere desde lo público la iniciativa y se ponga en valor algo que es de todos los asturianos y que está muy arraigado en el corazón de mucha gente, no solo la gente que trabajamos allí puntualmente. O sea, ¿que pensáis que todavía se puede hacer algo con Perlora? Se puede hacer, es cuestión de voluntad política. Se tira dinero a paladas, se da a la iniciativa privada en muchas ocasiones sin ningún tipo de control. Con un reducido capital, aquello se puede poner a funcionar. Y con un plan de viabilidad desarrollado en el tiempo, no toda la inversión la habría que hacer de una vez, pues se podría ir progresivamente poniendo en funcionamiento y recuperar la actividad, recuperar la ciudad de vacaciones de Perlora, que sigue siendo un referente, que incluso hablamos con algunas agencias de viajes y sigue llamando gente preguntando por Perlora. Yo recuerdo como anécdota, llegaba gente de Sevilla en temporada alta con los críos y preguntaban que si se podía pisar el césped. Y nosotros decíamos, ¿qué césped? Si hay hierba, como si la queréis comer, hombre. La gente se volvía loca con Perlora, disfrutaba, tenía atractivo, sigue teniendo, de hecho, pese al abandono lamentable que hay de la desidia, fruto de la desidia, de la incapacidad, de la inoperancia política que tenemos en Asturias, pues sigue llamando la atención de la gente, es una pena. Todavía se gasta dinero en mantener una seguridad para la zona, porque la zona está destrozada, la han expoliado, han tirado, bueno, se tiraron edificios, hay basura, etcétera. Y hay, no obstante, hay un servicio de vigilancia para la zona, ¿no? Sí, el despilfarro de la administración es grave, ¿no? Se habla de los empleados públicos como los grandes problemas y tal, pero es la propia gestión política la que genera muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, salió publicado en torno a enero de este año la licitación por 170.000 euros, nada menos que 170.000 euros, la seguridad y vigilancia de la ciudad de vacaciones de Perlora. Una empresa se va a lucrar y sin ningún tipo de contrapartida para... Se sigue pagando por la limpieza, se sigue pagando por la electricidad, el clorado, el agua. Sigue teniendo un coste elevado, elevadísimo, no lo puedo cuantificar porque ya no podemos acceder a los números, pero elevadísimo, y es un despilfarro de dinero público en los momentos en que se está pidiendo a la gente, a los ciudadanos, que se aprieten el cinturón, que sacrificios, que reforma laboral, que mil historias, y luego se está tirando dinero absurdamente en vigilar una ciudad que está abandonada, en clorar el agua, hay que hacer la limpieza, sin ningún tipo de revertir en el erario público. Yo recuerdo que cuando Perlora cerró, equilibrábamos presupuesto. Equilibrábamos, ni ganancias ni pérdidas. Y a partir de ahí, pues con una adecuada planificación y un desarrollo, pues hubiese sido algo muy positivo que incluso pues hubiese redundado en beneficios para la administración. Es la realidad de esta instalación, es lamentable, es una vergüenza y bueno, es lo que hay.
¿Y en qué situación está ahora mismo? Si visitas Perlora ahora mismo, ¿qué te encuentras? Bueno, pues Perlora mete miedo. Hablando llanamente, en plan de les cuenques, mete miedo. Chalés reventados, chalés quemados, baldosas sueltas. En temporada alta los coches aparcan en el prado, encima de las aceras, un abandono total, basura, maleza, todo tipo de historias. Mete miedo. Es lamentable, ¿no? Incluso dicen que es a través de redes sociales un lugar para encuentros sexuales ahora. Se ha puesto de moda Perlora por eso, tristemente, ¿no? Pues parece ser que sí. A poco que miras, pones Perlora en el Google, que lo sabe todo, parece, ¿no? Pues encuentras allí de todo. Perlora son más de 50 años de historia, son muchas anécdotas, son muchas experiencias. Por allí pasó mucha gente y sigue pasando, ¿no? Es la vida misma. ¿Cuántos chalés llegó a haber en Perlora? Llegamos a tener 300 chalés. La política de la administración era, cuando había un problema en un chalet, pues se traía la pala y se derribaba. Y ahora quedarán en torno a unos 150, 200 chalés, no lo sé exactamente, porque claro, en los últimos años pues no lo sabemos. Por allí pasó de todo. Pasó la American University of Asturias. Quiero preguntarte sobre eso. Porque eso fue un pufo al final también, ¿no? Eso fue un pufo que redundó evidentemente sobre las cuentas de forma negativa. Aquí llegó unos aventureros que enmascarándose detrás de una supuesta American University of Asturias, que era solamente la tapadera para traer ciudadanos chinos a este país. Pues de repente... Se suponía que los iban a traer a veranear allí. Se suponía que venían a estudiar. A estudiar. A estudiar. Y lo que venían llegaban chinos y iban desapareciendo. Y seguían llegando, llegó un momento allí que... No quedaba a estudiar ninguno. No quedaban, vamos. No quedaba ninguno. Bueno, pues fue un capítulo lamentable que nunca se pidió responsabilidades. Y eso tuvo un coste. Y eso recayó sobre las cuentas de la instalación. Y bueno, pues por ejemplo, cuando cerraron la residencia y cerraron el antiguo comedor Asturias, abrieron un barracón que no sé cómo el ayuntamiento pudo consentir una licencia a menos de 100 metros de la costa para ubicar una especie de hangar de aviones que nos presentaban como, vamos, un desarrollo, un avance, un no sé qué, y era un barracón de mala manera que permitía únicamente salir del paso y tal, ¿no? Pasaron muchas cosas. Es un oscuro caso el de la ciudad de vacaciones de Perlora, todo lo que sucedió con ella, y esperemos que algún día alguien pague por el despropósito administrativo que hizo. Se hablaba también de que se derribaban algunos edificios porque tenían la famosa aluminosis. Sí. ¿Es verdad esto? Sí, vamos a ver, los edificios tenían 50 años, aquella época se construía con unas técnicas pues de aquella época, ¿no? Sin embargo, hay otros edificios de aquella época, por ejemplo, el de la Consejería de Industria, aquí en la Plaza España, que también tenía aluminosis y se rehabilitó. Era posible la rehabilitación, pues optaron por derribar. Evidentemente lo que querían era allanar otro tipo de cuestiones, ¿no? A lo mejor alguien estaba pensando más allá y estaba frotándose las manos, pensando en ladrillo, pensando en chalés, pensando en, bueno, todo lo que lleva esto, ¿no? Los gobiernos regionales que puedan formarse mirando un poco al futuro, ¿crees que puedan resucitar esta idea de Perlora o no? Si hay voluntad política, es evidente que sí. Incluso de los antiguos trabajadores estaríamos dispuestos a recuperar el empleo en esa zona sin ningún tipo de duda, ¿no? Marcó a mucha gente Perlora, marcó muchos recuerdos, mucha historia y evidentemente pues si hubiese voluntad política se puede, es cuestión de voluntad política, no es tanta la inversión que requeriría la puesta en marcha de forma progresiva, de forma planificada y bueno, pues sería francamente muy positivo, ¿no? Traer otra vez el concepto de turismo social y desarrollarlo ampliamente. Tenéis un blog llamado Recuerdos y Añoranzas de Perlora. ¿Qué recuerdos y añoranzas precisamente tenéis de vuestra estancia allí? Sobre todo, me imagino, de esos últimos años, con el desalojo de la policía, con los nervios de ver que aquello lo desmantelan, etcétera, ¿no? Sí, allí hubo compañeros que iban trabajando 30, 40 años y lloraban. Incluso los que llevábamos, yo por ejemplo personalmente fui para 15 días, estuve trabajando 8 años,
allí y se te queda clavado algo, porque son muchos recuerdos, es convivencia. Éramos una familia de alguna manera, nos conocíamos todos, el día a día, el esfuerzo de la gente por sacar aquella instalación, pese a que las condiciones y los medios no eran los más adecuados, a plena satisfacción de los usuarios. Había encuestas de que demostraban que aquello, ¿no? Y hay muchos recuerdos. Yo animo a la gente a entrar en un blog que hay, se escribes en Google Recuerdos y Añoranzas de Perlora y verás imágenes de actualmente a 50 años atrás. Ves cómo va cambiando la sociedad asturiana, ves las formas de vestir, ves muchas historias. Bueno, muy interesante. Algunos de los edificios tenían cierta singularidad arquitectónica. No sé si se conservan o no, en qué situación están. Sí, hay estudios arquitectónicos que definían la ciudad de vacaciones de Perlora como una joya arquitectónica de aquella época, por su estilo, por su singularidad. Yo desde la ignorancia, pero sí que ves que tenía un estilo propio. De hecho, el edificio que derribaron, el Jacobo Campuzano, era una pieza esencial que perfectamente se podía haber rehabilitado y optaron por la solución de derribar, tal. Son piezas que dan prestigio, que son señas de identidad del pueblo de Candás, y bueno, pues lamentablemente desaparecieron. Quedan los chales que también tienen su singularidad, pero bueno, muy venidos a menos, no hay conservación, no hay mantenimiento y evidentemente son objeto del vandalismo y del abandono. Pues es una pena, ya decíamos al principio y yo creo que la entrevista lo ha corroborado, que es una de las historias más grises, más oscuras, más tristes ocurridas en Asturias y sobre todo un ejemplo no puede ser más claro de cómo la mano política en muchas ocasiones mece la cuna, citando aquella película, y bueno, la termina hundiendo, ¿no? Como en este caso. Sí, la política puede ser la más noble de las actividades a las que se puede dedicar una persona, pero puede ser también la más vil y miserable de las actividades que pueden... Nosotros tuvimos personas con nombres y apellidos, ya los he señalado, que fueron absolutamente miserables, que empeñaron el patrimonio de todos los asturianos en pos de una aventura de dudosa viabilidad, ya lo decíamos de aquella manera, ¿no? Y bueno, pues nos parece lamentable y vergonzoso. Pues no sé si quieres añadir algo más, si no, pues agradecerle a Julio Antuña, el delegado de Comisiones Obreras en Perlora durante mucho tiempo, que haya estado con nosotros hoy una vez más, rememorando también tiempos en los que en Teleasturias, en nuestros anteriores estudios, pasabais por allí en muchas ocasiones para denunciar esto, en lo que desgraciadamente el tiempo nos ha dado la razón a lo que decíamos cuando os apoyábamos, ¿no? Agradeceros que nos hayáis llamado, que os hayáis acordado de nosotros y evidentemente estamos a vuestra disposición y de cualquier asturiano que quiera saber algo sobre la ciudad de vacaciones, invitamos a ver ese blog y bueno, a pensar críticamente sobre todo lo que sucedió ahí y ahora con la configuración del nuevo gobierno la sociedad tiene también capacidad de empujar y de presionar para recuperar estas instalaciones para el disfrute de todos, no para una élite. Gracias. Muchas gracias, Julio. Y a ustedes también decirles que les agradecemos la atención prestada y que nos vamos a despedir, como siempre, en este programa en detalle, dedicado hoy a Perlora. Nos vamos a despedir con las clases de asturiano, que rescatamos también del pasado y que rescatamos del programa La Gran Manzana. Con ellas les dejamos. Volvemos la semana que viene con un nuevo tema que les traeremos y que analizaremos más en profundidad en nuestro En Detalle. Bueno, refalfio... Normalmente suelen decir cuando la gente está muy holgada, ¿no? ¿Refalfiar? No, eso no. ¿No sabes lo que es refalfiar? Refalfiar es comer y estropear la mitad. Vamos a ver, y si le pregunto por refalfio, ¿hay refalfio por ahí en las tiendas? Refalfio, según, cuando está refalfiado, y es que hay mucho, si no... ¿Cómo andamos de refalfio por aquí, sabe? Eso no tengo ni idea de cómo se llama. ¿No sabe lo que significa? No. Mucho refalfio por aquí. Sí, hijo, sí. ¿En qué sentido? Bueno, mira, eso será como los puñetazos, serán en algunos sitios. Sí. Porque yo como tengo muy poca pensión, pues yo puedo refalfiar mucho. Ahora el que gana mucho, pues ya te puedes dar idea. ¿Usted tiene o no tiene refalfio? ¿Alguna vez refalfió? Oiga, no, yo estoy hablando con usted. No sé, no. No entiendo. ¿No sabe lo que es refalfiar? No. Pues ¿sabe lo que hay que hacer cuando uno no sabe? Ir a la escuela de bable de Chema Vega en la Gran Manzana, en Teleasturias. Refalfio é abultanos que é moi fácil. No obstante, vamos a matizar, como muchas veces facemos aquí na Gran Manzana, o sea que apuntes. Refalfio é en asturiano la acción y el efecto de refalciar.
la cualidad del refalciao y la cosa persona que refalcia. ¿Y qué es refalciar? Bien, pues vayamos al origen. Quique quod, que se diría en latín. Pues cansar o aburrir de aquello que se tiene asgalla o se emplea mucho. Por el dinero. Perres, por ejemplo, igual el mozo de Claudia Schiffer refalcia de ella, porque tiene muchos como ella, o el que tiene un Maserati o un coche de estos de última generación, un BMW deportivo y tal, también puede refalciar de ello. Ese es un refalciado. O sea que para refalciar tiene que ser bueno. Sí. Y en abundancia. Hombre, puedes refalciar de lentillas, pero no puedes fartate. Claro. Yo creo que Fartucate. Fartucate, estoy fartu de lentillas, pero refalciado tiene que ser, por ejemplo, también de langosta o de si te dan, por ejemplo, para hacer que canse de algo que se da a uno, que se da para comer. Por ejemplo, si das para comer a alguien todos los días caviar, todos los días langosta, pues refalcia de ello. Por lo tanto, es incluso cansar, aburrirse de algo... Sí, de algo bueno, de algo bueno. Ya estamos hablando de Claudia Schiffer, de llangostes y de perros. Los ejemplos elegidos han sido magníficos. Decía Alex. Bueno, Claudia Schiffer, a que gusten les morenes, pues yo qué sé. Richard, podemos meterlo. Eso, podemos meterlo en este grupo, nos dejas. No seas sexista, porque y estoy hablando de mujeres. Sonia te está mirando con una cara diciendo, para mí no hay nada. Prefiero refalfiarme. Bueno, pues eso, George Clooney. Richard Gere, vamos. Richard Gere ya más madurín, porque ya pasa. No, pero si no lo hice por el físico, lo hice por el dinero. Ah, sí, pensabas que... Bueno. Todavía no la conoces. Bueno, pues vamos a desear refalfiando a Sonia con Richard Gere y decir que bueno, que hay una refalfiada o una refalciona, que y también el que refalfia, viene a refalfiar, y son los que refalcian. Refalciona. Esa forma de decirlo nunca la había oído. Sí, refalciada o refalciona. Es que suena mal. Muy bien. Es una refalciona. Sí. Refalciona. ¿Eso también se dice en ese pueblecito de Mieres al que hoy vamos? Pues como no se va a decir, porque hoy tocan los Mieres. Buenas noches, Mieres. Muy buenas, donde todos tenemos conocidos, parientes o amigos. Y Alex debe tener como 3 docenas, ¿no? O más. O más. De amigos. Pues sí, vamos a Figareo, a Mieres, y vamos a ver de dónde puede venir el origen de este nombre. De Alcurnia. Que hoy es facilísimo, ¿eh? Ya visteis que refalciar y es fácil. Sí. El término figareo, ¿de dónde Figaredo, figal, figo... Pues de eso, de figar, de figu, del latín ficum, que es figu. De eso bien, pues figareo. Y en todos los concellos de Asturias, o en casi todos los concellos de Asturias, como en Asturias hay tantos figos, tantos figares, tantos figueres... Que sabes que no te puedes subir a ellas porque la caña está hueca y te pegas unos leñazos del 15, ¿eh? Así me pegué unos cuantos. Yo también, por eso te lo digo. Sapiazos. Hombres experimentados. Hombre. Pero ¿quién no fa figos? Pues bueno, en toda Asturias hay figos, hay figueres y hay nombres que fan relación a eso, al figu, a la figar. Vamos a citar un ejemplo muy pequeño de sitios donde se dice, o sea, donde existe la figar en Xixón, en Vimenes, en Llangreu, en San Martín del Rey Aurelio, en Valdés y en Morcín. En todas Asturias decíamos que hay figueres, que hay figares, y también hay un figareu, no figareo, figareu, en Candamo, en el concello de Candamo. Los figos hay que comerlos maduros porque si los comes verdes te salen boqueras. Eso ¿sí? también te lo digo por experiencia. Y también la leche del figo. Bueno, para quitarles verrugas. ¿Y cuándo son los miguelinos, los figos miguelinos? Que son fuera de temporada, ¿no? Son por San Miguel, San Miguel, que es el 29 de septiembre. Yo soy la cirigüeña y muy guapo para cicatrizar y muy bueno. Mira la que lista, que sabía de los miguelinos. Hombre, oye, para lo poco que sé, yo tengo que también aprovechar. Sí, Jesús, tú mete lo que puedas. Vamos con otra palabrina en asturiano. Esta, hoy como me gusta. Es una sensación cuando uno puede permitirse el lujo, además de dejarse llevar por ella. La galvana. ¿Usted sabría explicarme lo que significa galvana? Galvana. Galvana. Galvana, yo no tengo ganas de trabajar. Y yo, dijéronme que el calor daba galvana. Yo no sé
¿Sabe si yo tengo galvana ahora o usted tiene galvana ahora? Pues no, la verdad. No, ¿eh? No, de momento no. Como tenemos tanta falta de calor y de solín, pues... ¿Cuándo se nota? ¿Cuándo se nota la galvana? Hoy, cuando aprieta fuerte el calor. ¿Y la galvana? Sí. Hombre, claro que hay cosa de sol. ¿Por qué? Si te da mucho el sol, tienes galvana, claro. Galvana, no tener ganas de hacer nada. ¿Sabe a qué precio está la galvana? ¿La qué? La galvana. ¿La galvana a qué precio está, por favor? No lo sé, será según cada uno. Cada uno. Claro, que será según cada uno. Es que yo... ¿Dónde nos vais a sacar? Hombre, no. ¿Usted sabría decirme dónde está o a qué precio está la galvana? No sé nada de nada. Ay, pero no lo sabes. Posiblemente, pues, no sé, una fiesta o algo así. Bueno, yo cuando tengo esas dudas os cito a todos en la Escuela de Bable de Chema Vega. Galvana, bien fácil también, hoy todo fácil, ¿eh? Bueno, pues y la palabra que en asturiano y también fuera del ámbito geográfico de Asturias sirve para designar ese estado... Los lunes por la mañana. Que no le apetece a nadie ir a trabajar. Y es esa sensación... Física Sí, que necesitas tomar un Prozac para ponerte a funcionar. Pues por ahí van las cosas. Hombre, con un cafetín vamos a dejarlo. Bueno, normalmente... Yo soy más chic. Sí, ya te veo, ya. Tremendo, ya nos mete Prozac. Pues sí, y la falta de ganas de que nos entra para hacer cosas. Puede ser un lunes, puede ser esas tardes que nos entren, puede ser también todo el año, porque hay gente que tiene galvana todos los días del año. Eso ya hay otra cosa. Todos los años eso ya hay otra cosa. Pues eso es la galvana. También y esa sensación, no y desgana, que era la que decía Sonia al principio, esa flojera que nos entra después de comer, o cuando estamos al cabo del fuego, o sea, al cabo de la chimenea. Ese soñolé... Sí, esa... Pero eso no llega galvana, ¿eh? Sí, galvanina. También. Galvanina, sí. Bueno, galvanina, vamos a andar aquí la madre, la fía y la tía. O también los días de bochorno, tenemos galvana.